Qué bueno que usted continúa en contacto directo y bueno, esta noche recibimos a una médica, ella es gastroenteróloga, de hecho es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Me refiero a Alejandra Peña, un placer tenerle. Un placer, encantada, gracias por la invitación. Bueno, es que todos debiéramos vivir casi con un gastroenterólogo a cuarta, como dicen. Oh, Dios mío. Y bueno, ¿qué tan abundante, por usar un término muy comprensible, son las enfermedades vinculadas a nuestro sistema digestivo, a la gastroenterología en sentido general? Realmente la gastroenterología es una de las especialidades que más volumen de pacientes tenemos porque hoy en día hay un sinnúmero de enfermedades que tienen una alta frecuencia, sobre todo en un medio donde existe mucho estrés. Entonces tenemos patologías muy frecuentes y otras que, aunque no sean muy frecuentes, cada año la gastroenterología hay métodos modernos de diagnóstico y tanto también de manejo que nos hacen hacer un diagnóstico precoz y oportuno de enfermedades que antes se pensaban que no eran muy frecuentes en el país, pero que ya cada día son más frecuentes. Estamos en el 2019, si nos trasladamos al 2015, para quedarme, ¿verdad?, en un pasado reciente, ¿qué usted nota? ¿Se han incrementado o han reducido o por el contrario están estáticos los casos vinculados a su área? No, se han incrementado realmente, pero también tenemos que tener en cuenta que ahora mismo nosotros tenemos más métodos de diagnóstico, primero. Segundo, tenemos una población que tiene más conocimiento de ciertos síntomas y acude más prontamente a la consulta. Ahora tenemos una población que realmente a la que no se llega mucho la información y aquí tanto la sociedad como los mismos gastroenterólogos en sí son los que nos preocupan porque son los pacientes que entonces nos llegan ya en etapas tardías. Entonces, muchas de las enfermedades de gastroenterología es mejor detectarlas a tiempo porque cuando nos llegan en etapas tardías ya nosotros no podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, el cáncer de colon. El cáncer de colon nosotros tenemos varios años como sociedad haciendo lo que son campañas de prevención de cáncer de colon y manejamos lo que es la publicidad, tanto televisiva, en radio, vamos a las plazas, administramos información escrita para que las personas con datos, pequeños datos, se puedan dar cuenta que tienen que ir al médico de forma pronta y entonces nosotros poder detectar a tiempo el cáncer de colon y no esperar a que el cáncer ya, cuando nos llega al paciente, ya esté distribuido en todo el cuerpo. Yo creo que soy de las pocas dominicanas que nunca he tenido la necesidad de visitar al gastro. ¿Verdad? Yo estoy esperando que el estómago me dé un aviso, no me lo ha dado, ni otras partes de mi cuerpo, y me ha exonerado el gastro. Gracias a Dios. Hay otros especialistas que no me han exonerado. Pero, ¿en cuáles casos usted debe ir, si no al gastro, por lo menos a la emergencia o por lo menos a la atención primaria? ¿Cuáles son esos avisos que te da tu sistema que te dicen, espérate, no sigas así, porque puede generar en eso que usted dijo de cáncer de colon o en una úlcera o en una gastritis aguda? O sea, ¿cuándo yo debo llamarle? Mira, generalmente nosotros tenemos lo que nosotros llamamos síntomas de alarma. Muchas de las patologías en gastroenterología tienen estos síntomas de alarma comunes. ¿Y cuáles son estos? Pérdida de peso, una pérdida de peso que no tiene una razón de ser. Porque no es, por ejemplo, con una pérdida de peso que el paciente esté sometido a una dieta. Es una pérdida de peso que el paciente te llega a la consulta y te dice, estoy rebajando de peso, estoy comiendo o no tengo incluso apetito. Pérdida de peso, evacuaciones negras, evacuaciones con sangre roja, dificultad para tragar, pacientes que tienen una sensación de un nudo en la garganta o que sienten un agrio, un amargo que les sube.
son pacientes que deben acudir inmediatamente a Y si la comida como que te repite, como dice mi mamá. Sí, sí. Hay comida que mi mamá no la dice, no, que eso repite. Entonces, eso también depende del tipo de alimento. ah, ok. Por ejemplo, hay longaniza. Sí, exacto. Hay alimentos, la cebolla, que son alimentos que de por sí pueden repetir. Hay alimentos que producen muchos gases, lo que es repollo, el brócoli, el coliflor. Entonces hay pacientes que te llegan con muchos síntomas de sintomatología de gases. Inclusive, los pacientes que están acostumbrados a comer mucho chicle, también le puede dar muchos gases. Pacientes que hablan muy rápido o que hablan mucho, pueden ingerir mucho aire y también manifestarse, sí, expresar que tienen mucho gas, que se distiende el abdomen. Entonces, lo correcto es ir al médico porque muchos se automedican. Entonces ahí viene el problema que comienzan a medicarse ellos o lo que le dice la vecina o lo que le dice el farmacéutico. Precisamente, usted está hablando de la automedicación y hay un medicamento muy usado en su sector que fue prohibido recientemente. Eso se vendía o se vende en Dominicana casi a granel, que es la ranitidina. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué opinión tiene la sociedad que usted preside respecto a retirar ese medicamento del mercado? Sí, mira, realmente en Europa, sobre todo en España, se descubrieron que en los comprimidos de ranitidina, en sus excipientes, existían sustancias cancerígenas, o sea, que predisponen a cáncer. Entonces, no todos los comprimidos contienen estas sustancias. Por eso nosotros hemos estado en contacto con Salud Pública. Se está haciendo un análisis de los medicamentos que hay en el mercado, porque no fueron todas las ranitidinas que se sacaron del mercado. No fueron todas. Son algunas en las que se ha detectado ese componente. Pero si yo como paciente, como clienta, ¿cómo sé eso? Explíqueme. Yo sigo yendo a mi farmacia y pidiendo, entonces, ¿cómo es que funciona? Hasta ahora mismo lo ideal es dejarlo de consumir hasta que en cualquier versión. No, la versión de comprimido es la que está, realmente es la que se ha prohibido. Okay. La endovenosa todavía la inyección se mantiene, la pastilla no. Sí, la pastilla, bien. Sobre todo la pastilla que viene de 150 y de 300 miligramos. Hay algunas de las casas comerciales que ya en Europa prohibieron, que se prohibieron allá, que aquí Doctora, llegan. Pero espérese, es una curiosidad así muy personal, pero ¿no se supone que hacen la versión inyectable y la versión tomada, no se supone que tiene los mismos componentes? No, o sea, no es el mismo medicamento. Pero no son los mismos excipientes. Se le llama excipientes, son aquellos otros componentes que no son el medicamento en sí, que ayudan al medicamento tanto a su absorción, a su distribución, por ejemplo, a que sepa mejor. Entonces, realmente no hay una regulación de que deba de decir cuáles son los excipientes de cada de los medicamentos. Te cuento que, por ejemplo, hay medicamentos que incluso hay medicamentos que no son como la ranitidina, que son de otro tipo, que tienen componentes excipientes que tienen gluten y son no son tolerados por los pacientes que tienen intolerancia al gluten o enfermedad celíaca, o que tienen componentes que no son tolerados por los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa. Entonces, por eso que como médico nosotros tenemos que individualizar a los pacientes, porque hay pacientes que tú le prescribes tal o cual medicamento y de repente el paciente, uno que otro, te dice, esa pastilla me mató, esa pastilla me cae muy mal, y tú comienzas a cuestionarte. ¿Y qué pasa? Porque se lo doy a todo el mundo, pero cuando tú lees la prescripción, el excipiente tiene componentes que no son buenos para los pacientes con intolerancia a la lactosa o al gluten. Entonces, ese tipo de pacientes no se le puede dar esos medicamentos. Entonces, mientras tanto, ¿qué recomiendan ustedes a los usuarios de ranitidina? Los usuarios de ranitidina que hasta el momento
los comprimidos sean suspendidos hasta que Salud Pública no emita un llamado de alerta. Nosotros siempre entendemos que el organismo encargado de realmente de hacer este comunicado, nosotros los apoyamos, pero el organismo es ellos, porque ellos son los que tienen, los que están encargados del control y la vigilancia de los fármacos y entonces analizar los componentes de los fármacos que están llegando al país. Entonces, luego que ellos lo analizan, es que se determina cuáles son los que pueden ser tomados, cuáles pueden ser eliminados. Bueno, mientras pero hasta tanto, sí. Exacto. Anúlela de sus opciones. Vamos a la pausa. Estamos hablando con la doctora Alexandra Peña. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí con la doctora Peña, la doctora Alejandra Peña, gastroenteróloga y presidente de la Sociedad de Gastroenterología en República Dominicana. Doctora Peña, casi siempre se ha cuestionado la calidad del agua potable en República Dominicana. Hay cierta desconfianza al agua que te llega desde el sistema público a tu llave. Y a eso usted agrega de que por eso en muchos lugares, por la escasez y demás, hay cisternas. Entonces ya en las cisternas se acumula de manera diferente. Es más, hay desconfianza hasta del agua de botellones. Amén de que hay muchos colmados y supermercados que la tienen en botellones, pero almacenadas al sol. Entonces, ¿qué impacto tiene el agua en la calidad de nuestra salud, en el orden gastroenterológico? Y hasta qué punto es verdad o mentira que esa agua es mala y que me tomé el agua y ya usted sabe lo que pasa mañana. No, realmente, a pesar de que el gobierno insiste de que las aguas son tratables, o sea que el agua servida por la CACH, por ejemplo. Sí, exacto, que el agua tiene el tratamiento adecuado. Nosotros nos damos cuenta de que nos llegan muchos pacientes con parasitosis intestinales que son transmitidas de persona a persona, pero también a través del agua. Incluso a pesar de que tengamos cisternas, tenemos que estar pendientes de clorificar esa cisterna, de limpiar la cisterna, y en la mayoría de las casas no lo hacen. Entonces, el agua es una vía importante de transmisión de enfermedades. La hepatitis A el agua es una fuente de infección de la hepatitis A. Cuando hay momentos de mucha lluvia, se nos incrementan los pacientes que van a la consulta con infecciones gastrointestinales, con evacuaciones diarreicas. Uno encuentra mucho lo que es la entamoeba histolítica, que es lo que normalmente el país conoce como ameba, pero también está la salmonella, la shigella, está la E. coli, el Blastocystis homini, que es otro parásito que nosotros podemos encontrar con las aguas contaminadas. Pero son transmisiones que son feco-oral, o sea, además de que tenga que tener el agua contaminada, nosotros somos también transmisores. Si no nos lavamos bien las manos, tenemos que tener las uñas bien limpias, lavarnos las manos hasta acá arriba, porque sí, lo ideal es lavársela aquí, aunque uno sienta que... Sí, aquí no, hasta aquí, llegar hasta aquí. Lo ideal es aquí a la muñeca. Que incluye el reloj prácticamente. Exacto, sí. en la muñeca. Wow. Sí, una buena higiene, eso es sumamente importante. Entonces los pacientes pueden tener episodios de dolores abdominales, cólicos, pueden tener hepatitis virales, sobre todo la A y la E, que son las que se transmiten por alimentos y agua contaminada, porque ya la hepatitis B y la C tienen otra forma de transmisión. ¿Con hervir el agua es suficiente? Hay que hervir el agua, sí, pero también se recomienda echarle cloro. Pero, o sea, le echo cloro, la hiervo. Eso es para tratar el agua, vamos a decir así, pública. Es verdad, el agua que me llega por la tubería
Pero ¿es confiable el agua del botellón? El agua de botellón se supone que debe de haber una vigilancia estricta de cómo es la manipulación dentro de una fábrica para lo que es el embotellamiento de las aguas de botellón, y que esa agua debe de ser analizada constantemente. Pero volvemos a lo mismo, esa agua también es manejada por personas. Una persona puede tener una infección por una entamoeba histolítica, por una ameba, puede trabajar en uno de esos sitios, puede no lavarse bien adecuadamente las manos y contaminar el agua. Pero es importante que lleve todo a cabo, se lleve todo a cabo el proceso de purificación de esa agua, y también lo que es el transporte y el almacenamiento, porque puede salir muy bien de la fábrica, pero si el colmado la tiene al sol. Exactamente, si el colmado la tiene al sol, perdió. Ahí hay problemas por la luz solar con el plástico, también eso puede causar problemas. Que el mismo muchacho que te la lleva a la casa, te la pone en tu casa, pero tenía la mano sucia, venía en un motor, todo sudado. Ay, pero es muy delicado el tema del agua, doctora. Sí, el tema en realidad sí. Mira que por cierto, yo tengo una amiga que es mamá reciente. Y bueno, está la discusión, bueno, pero el agua de botellón se supone que es buena y relativamente es barata, relativamente. Entonces, decimos, si es buena, ¿por qué tú no se la das al bebé? Dijo, no, la doctora no quiere. Entonces ella compra otra versión de agua para su bebé que la venden en galones. Entonces, ¿cuál es la diferencia, doctora? Porque no pasaría lo mismo. ¿Por qué la del galón, que está dentro del supermercado en los anaqueles, es más confiable que la otra, que la del botellón? ¿O por qué el agua de una marca extranjera me puede resultar más confiable que el agua de una marca dominicana? Bueno, mira, lo que pasa es que los pediatras hay que tener mucho cuidado con los niños. Las infecciones gastrointestinales en los niños, como es una edad muy vulnerable, tanto los niños como los adultos, ancianos, los envejecientes, cualquier tipo de infección puede llevarlos de un deterioro importante y rápido. Entonces, los pediatras se cuidan mucho de eso y recomiendan aguas específicas. Eso no quiere decir que otras aguas que no sean buenas, pero yo pienso que es más porque se debe de tener mucho cuidado con el manejo con los niños. Pero entonces, un agua embotellada en denominaciones pequeñas, como galón o litro, y un agua embotellada en una denominación mayor, como el famoso botellón dominicano. Si en ambos casos tú obedeces el protocolo de cuidado, entonces son aguas por lo demás confiables, obedeciendo el protocolo. Sí, deberían ser confiables. Deberían ser confiables. Pero, o sea, tú tienes pacientes que te vas a dar cuenta que tienen una recontaminación muy frecuente, y entonces tú le dices, todo el mundo en la casa tiene que hacerse un coprológico, hay que analizar el agua de la cisterna, hay que analizar el agua del botellón para encontrar la fuente de infección. ¿Y cuál se podría decir es la enfermedad de su especialidad, por supuesto, más común en República Dominicana? ¿Tienen ustedes una especie de mapeo de también las regiones con más problemas gastrointestinales? En general, lo que nosotros llamamos enfermedad diarreica aguda, eso es el diario vivir de nosotros. Pero también están las gastritis, las úlceras, la enfermedad por reflujo. En la gastritis y las úlceras nosotros tenemos que tener muy en cuenta que ambas pueden ser producidas por un microorganismo llamado Helicobacter pylori, que se transmite a nivel de alimentos y agua contaminada. Entonces, nosotros cuando hacemos endoscopías es importante determinar si el paciente tiene úlceras, si el paciente tiene una gastritis, saber si tiene el Helicobacter pylori, porque este microorganismo hay que eliminarlo
hay que eliminarlo con antibióticos específicos que deben ser indicados por el médico, porque estamos viendo mucha resistencia del Helicobacter pylori a los antibióticos que habitualmente se utilizaban. ¿Hay zonas del país con más problemas que otros que ustedes puedan identificar? En general, los poblados más alejados a la ciudad tienden a ver, por ejemplo, yo trabajo en un pueblo que cuando hay mucha lluvia, ya yo sé que me van a llegar mucha gastroenteritis. Pero también las estadísticas aquí no están muy buenas. Realmente cuando hablamos de estadística es muy difícil porque están muy sectoriales. Nosotros debemos hacer estadística país y eso es una de las cosas que nosotros como sociedad abogamos, de que no sea una institución que haga una estadística para decir qué cantidad de tal o cual enfermedad tiene en esa institución. Debe hacerse una estadística que sea de país, de todo el país, para nosotros poder hablar, sobre todo internacionalmente, porque quedamos muy mal parados internacionalmente por ese motivo. No tenemos estadísticas. La mayoría de las afecciones en el orden gastro en sentido general, ¿tienen cobertura en seguridad social? Bueno, la mayoría de los medicamentos utilizados para enfermedades comunes como la gastritis y las úlceras, hay muchos medicamentos que no están siendo cubiertos por el plan básico. O sea que ustedes también les alcanza la desactualización del plan. Sí, no, increíblemente, porque, por ejemplo, hay medicamentos o enfermedades que son de alto costo, como la hepatitis B, las enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn, la colitis ulcerativa, donde realmente los costos es imposible que una persona, incluyendo clase media alta, los pueda adquirir, a menos que no sea a través del programa de alto costo. Pero las ARS no tienen cobertura con esos medicamentos en esos pacientes. Entonces se está tratando de que las ARS cubran esos medicamentos que son bastante caros y que ya de por sí el paciente tiene una calidad de vida mal. Sí, y si a eso le agregamos que económicamente no pueden pagar los medicamentos, entonces los pacientes se nos mueren en nuestra propia cara. Bueno, muchísimas gracias, mucho que hablar, pero sí, debemos poner un punto final a esta conversación con la médica Alejandra Peña. Ella preside la Sociedad Dominicana de Gastroenterología y ellos también, como otras sociedades y como el propio colegio médico y bueno, los pacientes en sentido general, entienden que el tema de actualizar los servicios a través de la seguridad social podría hacer la diferencia, ¿verdad? Sí, mucha diferencia. Estamos trabajando con las sociedades especializadas para ver si logramos que muchas enfermedades sean introducidas en el catálogo y medicamentos también. Bueno, seguimos en contacto directo.